En esta primera PAC hablamos de fiabilidad, de cómo de fiable es un instrumento de medida a la hora de medir lo que quiere medir. Te pongo un ejemplo, un instrumento de medida como por ejemplo una báscula de peso de las que todos tenemos en el baño. Si yo quiero que mi báscula sea fiable es porque quiero que realmente mida mi peso sin errores. Eso es la fiabilidad, la capacidad que tiene un instrumento de medida de medir aquello que quiere medir sin errores. Entonces, si yo un día me peso y me dice que peso 55 kilos, y otro día me dice que peso 83 y otro día me dice que peso 79, son tres medidas completamente diferentes, a lo mejor alguna es la cierta, no lo sé, pero el resto serán errores. Por tanto, mi báscula será poco fiable como instrumento de medida del peso. Si la fiabilidad es del 100%, es que comete cero errores. Y de la misma manera que para medir un peso utilizamos una báscula, para medir una característica psicológica utilizamos un test. Ambos, la báscula que tenemos en el cuarto de baño o el test psicométrico que utilizamos para medir una característica psicológica, ambos son instrumentos de medida y ambos tienen una fiabilidad asociada. El problema está en cómo medimos la fiabilidad. ¿Cómo la medimos? Tú piensas que si queremos medir, por ejemplo, la capacidad de razonamiento de una serie de personas, pues les pasamos un test, ¿no? Y ese test tiene una serie de ítems, una serie de preguntas, ¿no? Y ellos te lo responden. Y tú después lo corriges y dices, bueno, pues la capacidad de razonamiento de este individuo es de 8 sobre 10. ¿Cuál es el problema? Que tú no sabes la capacidad real de razonamiento de ese individuo, porque el test puede tener errores. Igual que cuando tú te pones sobre una báscula, tampoco sabes si fiarte del todo de esa báscula, ¿no? No sabes si tu peso realmente es ese. Porque desconoces el peso real que tienes. Tú sabes el peso que te da ese instrumento, pero no tu peso real. Y con los tests pasa lo mismo. Tú conoces el valor que te da ese test, pero no sabes el valor real. Bueno, pues la teoría clásica de los test propuso una forma de calcular el coeficiente de fiabilidad. Dijo, vamos a calcularlo a través de la correlación entre las puntuaciones obtenidas por un grupo de sujetos en dos formas paralelas del test. Y lo llamaron R, o con su letra griega, ¿no? La letra griega de R es Rho, que es esa que tienes ahí en la pizarra. Es decir, la teoría clásica de los test dice, tú pasas un test para medir una característica psicológica, por ejemplo, la timidez, ¿vale? Y tiene una serie de preguntas, una serie de ítems, y tú los corriges y te da una puntuación. Si tú pasases otro test que fuese paralelo a las mismas personas, deberían de estar muy correlacionados, es decir, muy asociados entre sí sus puntuaciones, ¿no? Si son test paralelos, quiere decir que miden más o menos las mismas cosas y de la misma manera, pues quiere decir que los resultados también serán paralelos, ¿no? También serán similares, tendrán una asociación. Bueno, pues el grado de asociación de esos dos tests será la fiabilidad. El problema aquí está en cómo saber si dos tests son exactamente paralelos o no del todo paralelos. Es decir, esta definición de la teoría clásica de los tests se quedó en algo, pues eso, teórico, y no se usa en la práctica. A la práctica, para conocer la fiabilidad de un test, usamos otros métodos. Pues la primera forma de medir a nivel práctico la fiabilidad es la consistencia interna. ¿Qué es eso de la consistencia interna? Es la medida en la cual las diferentes partes de un test son equivalentes entre sí. Cuanta más consistencia interna, querrá decir que las diferentes partes de un test serán más equivalentes entre sí. Dicho de otra forma, si yo quiero hacer un test para medir la capacidad de razonamiento abstracto y pongo 10 ítems, 10 preguntas, y resulta que la primera pregunta, pues sí, va encaminada por ahí, es un ítem con 4 opciones y va encaminada a ver cuál es tu capacidad de razonamiento abstracto. Pero luego el segundo ítem, pues resulta que sirve más bien para medir si tu personalidad tiene un rasgo u otro. Y que el tercer ítem, pues lo que hace es valorar tu peso corporal, por ejemplo. Y el cuarto ítem valora, pues yo qué sé, otra característica completamente distinta. Esos 4 ítems que yo te he dicho no tienen consistencia interna porque no son equivalentes entre sí, cada uno mide una cosa. Estaremos haciendo un test que no tendrá una consistencia interna buena, que será un batiburrillo de cosas. Bueno, pues un test tendrá consistencia interna cuando sus ítems, como te he dicho, midan todos lo mismo. Es decir, que nos sirvan todos para enfocarnos hacia aquello que queramos medir y que sean equivalentes entre sí. Pues aquí tenemos las 4 fórmulas que nos permiten calcular la consistencia interna de un test. Por suerte estas fórmulas no te las tienes que aprender de memoria, las tendrás en un formulario. Lo que sí que tendrás que saber es interpretar cada una. Por ejemplo, tienes que saber que esto de aquí
hace referencia al coeficiente de correlación entre las preguntas pares e impares del test, o entre los ítems pares e impares. RPI, correlación entre pares e impares. Es un dato que normalmente te van a dar ya. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues mira, tenemos por aquí muchas veces varianzas. Esa S al cuadrado es la varianza. Podemos calcular la varianza de diferentes cosas, pero sobre todo tienes que tener clarísimo que si está al cuadrado significa varianza y que si está sin el cuadrado significa desviación típica o desviación estándar, ¿vale? Es lo mismo. Típica o estándar. Te pueden, en un ejercicio, dar la desviación típica, pero luego en la fórmula a lo mejor te puede hacer falta la varianza, como aquí. Ahora veremos qué significa esto, ¿eh? Pero bueno, que es muy fácil en realidad. Para pasar de la desviación típica a la varianza simplemente hay que elevar al cuadrado. Y si alguna vez tuvieras que hacerlo al revés, es decir, pasar de aquí a aquí, pues hay que hacer la raíz, pero normalmente no es habitual. Bueno, pues esto que te quede muy mega claro. Al cuadrado es varianza, sin el cuadrado es desviación típica o estándar, ¿vale? ¿Y qué tenemos aquí? Pues mira, por ejemplo, tenemos esta varianza de aquí, como está al cuadrado es varianza, es la varianza de las puntuaciones totales de cada individuo. Tú habrás pasado un test, ¿verdad? Y cada uno de los individuos habrá obtenido una puntuación como resultado de que haya acertado o no haya acertado cada ítem. Bueno, pues la varianza de las puntuaciones totales es esta de aquí. Luego lo veremos con un ejemplo. Luego también tenemos, en lugar de la varianza de las puntuaciones totales, tenemos la varianza de las puntuaciones de los ítems pares y la de los ítems impares. Y también aquí ves, otra vez, la varianza de las puntuaciones totales, igual que aquí. ¿Y esto de aquí qué es? Pues esto de aquí es la varianza de la diferencia entre los ítems pares e impares. Por último, esto de aquí. Esto hace referencia a la varianza de cada ítem, por separado, ¿vale? O sea que hay que calcular la varianza de cada ítem, no de todos los pares o todos los impares o las puntuaciones totales, sino cada ítem. Y eso de aquí es el sumatorio, o sea que hay que sumarlos. Hay que sumar la varianza de todos esos ítems individuales. Bueno, pues teniendo claro estas cuatro cosillas que ahora vamos a ver a la práctica, vamos a ver un ejemplo de cómo calcular estos cuatro coeficientes. Fíjate en esta tabla, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos un test que ha tenido 10 ítems, ¿ves? Estos 10 ítems. En cada ítem solamente había una opción verdadera. No sabemos cuántas opciones falsas había, pero da lo mismo para esta parte. ¿Y qué tenemos aquí? Pues los 10 sujetos a los que hemos pasado ese test. Y cada uno ha respondido a cada uno de los ítems. Y entonces se suele codificar como un 1 si acierta, si da la respuesta verdadera, y como un 0 si falla ese ítem. Por ejemplo, este individuo tiene pues la mayoría de aciertos, ¿no? Tiene solamente 2 fallos, con lo cual 8 aciertos, ¿vale? Aquí entonces, ¿qué hacemos? Pues desglosar un poco cada cosa, ¿ves? Aciertos en los ítems pares, aciertos en los ítems impares. Como puedes ver, los ítems pares son 2, 4, 6, 8 y 10. Y el primer individuo de todos esos ítems ha acertado 1, 2 y 3. Pues aquí lo tenemos. Y lo mismo con los impares, para cada individuo. Eso es lo que significan estas dos columnas de aquí. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues las diferencias, ¿ves? A esto hace referencia eso. ¿Ves? Las diferencias entre pares e impares. Se ha restado pares menos impares. O también puede ser que la resta se haga al revés, ¿eh? No influye para nada, ¿eh? Si se hace impares menos pares, el resultado es el mismo, ¿eh? ¿Ves? Y en cada individuo tenemos esa resta, esa diferencia. Y por último tenemos también las puntuaciones totales, ¿vale? El primer individuo acertó 8 ítems, por tanto tiene 8 puntos. Y así con todos. Por cierto, este 8 obviamente es la suma de este 3 y este 5, claro. ¿Bien? ¿Qué tenemos aquí abajo? Aquí tenemos las varianzas. ¿De qué? Vamos a ver esto de qué es. Tenemos, por un lado, la varianza de cada ítem. Es decir, si yo sumase todos estos valores de todas estas varianzas, que son las varianzas del ítem 1, el ítem 2, el ítem 3, obtendría precisamente este numerador que me piden aquí. ¿Qué más nos dan por aquí? La varianza de ítems pares e impares, que nos servirá para esto. Y también la varianza de la diferencia de pares e impares, que nos servirá para esto aquí de aquí.
Y por último, la varianza de las puntuaciones totales, que nos sirve para un montón. Para aquí y para aquí. Aquí nos sale la correlación de pares e impares, que nos serviría para esto, pero te la digo yo, porque esto te lo darán ya hecho, ¿vale? En este caso, el valor es 0,70. Ya te digo que esto te lo van a dar siempre calculado. Bueno, pues vamos a calcular los diferentes coeficientes de fiabilidad que tenemos. Por cierto, fíjate en una cosita importante, y es que aquí nos han dado la varianza. Por tanto, ya nos lo dan a huevo para ponerlo en las fórmulas, porque estos son al cuadrado, son todo varianzas. Pero si aquí nos hubieran dado en lugar de la varianza la desviación típica, estos valores tendríamos que elevarlos al cuadrado antes de utilizarlos en las fórmulas, ¿eh? Súper importante, que es una trampa muy habitual. Bueno, vamos a calcular entonces en primer lugar el coeficiente de Spearman-Brown. Este es el más fácil, simplemente es hacer esto. Para todos los demás, simplemente hay que limitarse a copiarse los datos que nos dan en el ejercicio. Por ejemplo, yo aquí he puesto la varianza de las diferencias, que la tenemos aquí. La varianza de las diferencias entre pares e impares. Y aquí, pues la varianza de las puntuaciones totales, que está aquí. Recuerda que estos son valores de varianzas, que si aquí nos hubieran dado, sin embargo, las desviaciones típicas, pues habría que elevarlas al cuadrado, ¿eh? Aquí tendríamos que ponerlas al cuadrado. No es el caso, ¿eh? Pero podría serlo. Para la de Goodman-Flanagan, pues mira, varianza de los ítems pares y de los ítems impares las tenemos aquí. Y la varianza de las puntuaciones totales, aquí. Y por último, alfa de Cronbach. N es el número de ítems, son 10, por tanto 10 entre 9, por 1 menos la suma de las varianzas de cada ítem. Pues la suma de todos estos valores. ¿Ves? Yo he indicado 2, luego he puesto unos puntos suspensivos y he puesto la final. Y al final, pues la de las puntuaciones totales, que es esta de aquí. Como ves, es fácil, simplemente hay que trasladar a la fórmula. Y ahora hay que calcularla. Hay que calcularla bien. Y esto parece una tontería, pero es muy importante que sepas calcular este tipo de expresiones. Porque en un examen, con los nervios, es muy fácil equivocarse. Hay calculadoras que te permiten hacer todo esto de un tirón. Y no valen mucho, son 13, 14, 15 euros, depende de dónde las compres. Y yo te recomiendo que tengas una de estas para la prueba de síntesis, porque vas a tener que hacer números. A lo mejor ya la tienes, pero lo vamos a comprobar enseguida. Mira, ¿tú cómo harías este cálculo? ¿Cómo harías tú este cálculo de aquí? Si tú lo que harías sería, primero, sumar esto y apuntártelo a la libreta. Luego el resultado de esta suma dividirlo entre esto y apuntarte el resultado a la libreta. Luego ese resultado que te has apuntado de esta fracción, hacerle 1 menos eso y apuntarlo en la libreta y multiplicarlo por 2. Si tú estás haciendo esto es que o no sabes utilizar la calculadora correctamente o no tienes la calculadora adecuada. No quiero decir que todos esos pasos estén mal, pero ¿qué estamos haciendo? Que una única operación la estamos fragmentando en 5 o 6 operaciones y estamos introduciendo muchas posibilidades de error, además de muchos redondeos, que también queda feo luego. Entonces, todo esto se puede hacer de un único tirón si tienes la calculadora adecuada. Y te lo voy a explicar ahora, ¿vale? Atento, fíjate. Mira, esta es la calculadora que yo tengo. Y no es importante que te fijes en el modelo, porque posiblemente ya ni lo encuentres en el mercado. Este código va cambiando muy rápido, entonces olvídate de ese código. Tú céntrate en la foto de la calculadora. Si la calculadora tiene esta tecla, es decir, un cuadradito, una raya y otro cuadradito que indica una fracción, es que tu calculadora es buenísima para hacer este tipo de cálculos. Te voy a enseñar cómo. Mira, lo primero que hago es encenderla y buscar que esté en el modo adecuado. Así que tecleo modo y me voy al modo 1. Una vez está en el modo 1 ya puedo poner fracciones. Por ejemplo, la primera expresión. ¿Ves? Esa simboliza la fracción. Así que pongo ahora, fíjate que está el cursor parpadeando en el numerador, pues pongo lo que sale en el numerador, 2 por 0,70. Y ahora para irme al denominador, pues lo que tengo que hacer es, con el cursor, irme hacia abajo. Y pongo 1 más 0,70. Y le doy al igual. Ya tengo ahí el resultado. Vamos a hacer lo mismo con una operación un poco más compleja. La tercera, la de Goodman-Flanagan. Fíjate, simplemente tengo que trasladar lo que yo veo en mis apuntes a aquí, sin necesidad de partirlo en 5 o 6 cálculos. Fíjate, 2 por paréntesis, 1 menos, y ahora después del menos, ¿qué hay? ¿Una fracción? Pues pongo aquí la fracción. Ahora está parpadeando el cursor en el numerador, pues voy a poner lo que pone en el numerador.
Mira, ves que se puede borrar, que me había equivocado. Había puesto un 1, pues puedo borrar con esta tecla, delete. Pongo un 2.2333. Tantos 3 como quieras. Y ahora, para bajar al denominador, pues voy otra vez hacia abajo. Fíjate que habría aquí un paréntesis, ¿eh? Ahí hay abierto un paréntesis que luego tendré que cerrar, ¿eh? En el denominador pongo 7.28888. Y ahora voy a cerrar ese paréntesis. Y le doy al igual. Ahí lo tenemos. No es el mismo resultado que Spearman Brown, pero son bastante parecidos. Pues así con todos ellos. Y estos son los resultados que tienes que haber obtenido de cada coeficiente. Vamos ahora a interpretarlos. Vamos a ver por qué algunos se parecen y por qué otros no y cómo se interpreta cada uno de ellos.